Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Estaba previsto que hoy compartiera con ustedes. Lo que no estaba previsto es que me diera una gripa muy fuerte. Sin embargo, en el nombre del Señor voy a tomar este tiempo para continuar con una de los libros que estamos estudiando, que se llama Hábitos de Gracia, donde el autor David Mathis nos recuerda que tenemos a nuestra disposición por lo menos 3 disciplinas: el escuchar la palabra de Dios, escucharla, leerla, meditarla. La segunda es hablarle a su oído, Él nos escucha. Y la tercera, pertenecer a una comunidad de fe donde tenemos comunión y a través del Espíritu Santo somos edificados. Pero a mí me correspondió hablar de cómo memorizar la palabra de Dios. Y la verdad es que hace unos días le decía a mi esposa, escogieron al más olvidadizo, al más distraído. Recuerdo cuando era niño, llegaba a la tienda y me tenía que regresar porque se me olvidaba cuál era el mandado. Y dentro de los pedagogos normalmente no se utiliza mucho el método de la memorización, porque se piensa que lo que se memoriza casi que por obligación es muy fácil de olvidar, y creo que ustedes están de acuerdo en que no se acuerdan muchas de las fórmulas que aprendieron de memoria, en química o en física, o cuando estuvimos aprendiendo de memoria las tablas de multiplicar. Qué cosa tan tortuosa. Pero mis hermanos, voy a pedirles el favor que por un momento repitan conmigo, porque creo que si hay algo que hay que memorizar es la fidelidad y la misericordia del Señor. Entonces, voy a decir el Salmo 103, solamente los primeros 9 versículos, y ustedes los van a repetir conmigo. ¿Cuál es la intención? Que usted, así como el salmista David, en medio de una situación muy difícil y después de muchos años, dijo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor con todo mi ser. Entonces, quisiera pedirles el favor que por un momento inclináramos nuestros rostros y habláramos con nosotros mismos, habláramos con nuestra alma, que a veces necesita que le recuerden las bondades del Señor. Entonces yo les iré diciendo cada versículo o cada frase y ustedes me acompañan. Pueden hacerlo en voz alta o pueden hacerlo de manera mental. Pero ese Salmo 103 dice lo siguiente, y podemos cerrar los ojos si queremos también tenerlo como una oración. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Pueden repetir? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana hemos escuchado acerca de la gratitud. Hemos escuchado también la historia de los 10 leprosos, de los cuales solo uno respondió agradecido a tu sanidad. Y en esta mañana, Señor, queremos memorizar y no olvidar tantas misericordias que se extienden cada mañana sobre nosotros. Que en medio de las pruebas tú has sido nuestra fortaleza. Que tu palabra es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. Que tu palabra fortalece nuestra fe. Que tu palabra nos da esperanza. Que tu palabra nos muestra tu redención. Nos muestra el camino, la verdad, la vida. Muchas gracias, Señor, porque nos permites a través de la oración y a través de la lectura y la meditación y la aplicación poder conocerte mejor y saber que nuestras vidas, nuestro futuro está en tus manos. Y no solamente nuestro futuro, sino desde antes de que naciéramos, tú nos has llamado, nos has justificado y algún día nos glorificarás. Por eso te doy gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Les confieso que cuando tenía como 15 años, o sea, hace muchos años, me aprendí el Salmo 103 de memoria. En ese momento mi única motivación era ganarme un premio, porque era una competencia. Todavía me recuerdo, me regalaron una camiseta roja con un escudito. Vea, tan olvidadizo, pero todavía me acuerdo cómo era el premio. Pero yo no sabía la inmensidad de misericordia que iba a tener mi vida a través de los años. Yo no sabía de qué manera este salmo me iba a recordar que Él me perdona, que Él es soberano, que muchas veces saca del sepulcro mi vida en el sentido de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que de alguna manera este salmo me ha acompañado a través de la vida y me asombra la misericordia y la fidelidad del Señor. Pero seguramente cada uno de ustedes tendrá también algunos versículos o salmos favoritos que ha aprendido de memoria y le han sido fortaleza y le han sido ayuda. Incluso a veces no sabemos qué decirle a alguien cuando cumple años y buscamos un versículo que puede ser que nos haya servido a nosotros y lo compartimos. O alguien que está pasando por un momento de dolor y buscamos un versículo. La palabra del Señor es útil en todo momento. Si hiciera una encuesta aquí, seguramente encontraría que manejamos versículos y pasajes bíblicos como el Padre Nuestro, como las bienaventuranzas, como el Salmo 23, el Salmo 91, el que habita el abrigo, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, y muchos otros salmos que de alguna manera nos identifican con el autor, con David, y nos permiten como en ese momento apropiarlos y decirle, Señor, me siento así. Pero quisiera recordarles algunas razones básicas por las cuales no solamente nos deberíamos quedar en esos versículos que fueron un bálsamo, que fueron un consuelo, fortaleza en un momento determinado de nuestras vidas, sino otras razones por las cuales nosotros deberíamos memorizar la palabra del Señor. Quiero recordarles
que nos puede, y no es que nos puede, nos ayuda en cualquiera de las tentaciones por las cuales pasamos. Recuerden en Mateo 4, 1 al 11, cuando Jesús en medio del desierto es tentado, tiene hambre después de 40 días y 40 noches, y llega Satanás y le dice, usted tiene poder, ¿por qué no convierte estas piedras en pan? ¿Y qué dijo Jesús? Le mencionó la palabra, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el ser humano sabe que no solamente es una parte física, también es una parte mental, emocional, psíquica, y que su espíritu necesita alimento. Y le sigue diciendo Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo llevó al pináculo del templo y le menciona la escritura. Le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué hermosa promesa. Sus ángeles estarán cerca de ti, tú puedes hacer eso. Ellos de alguna manera romperán la ley de la gravedad en tu caso y no te estrellarás contra el suelo. Y Jesús que le responde, no tentarás al Señor tu Dios. En ese momento de su vida, él era consciente de que era un ser humano, un hombre de carne y hueso, y no podría en ese momento romper la ley de la gravedad, sobre todo para darle una demostración de poder a Satanás. Satanás sabía que Jesús tenía ese poder. Y finalmente le dijo, Satanás, escrito estás. Cuando Satanás le dijo, mire, todo el reino de este mundo me pertenece, adórame. ¿Y qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Usted dirá, pero yo no tengo ese tipo de tentaciones. Pero seguramente en muchos momentos tenemos la necesidad de tener dirección en muchas decisiones. ¿Quién va a acudir a ayudarnos a dar dirección? ¿Los amigos? Probablemente los líderes cristianos nos ayudarán. Probablemente escuchamos en la radio, pero la palabra está escrita precisamente para ayudarnos a vencer las tentaciones, a darnos luz en medio de la oscuridad. También nos menciona que al aprender usted la palabra, su fe se fortalece. Dice, la fe es por el oír, en Romanos 10:17. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Es esencial para nuestra vida espiritual. A través de la palabra de Dios podemos conocer su voluntad. ¿Recuerdan el Padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo y aquí también en la tierra. ¿Cómo conocemos la voluntad del Señor? Que incluso Pablo decía es agradable y es perfecta. ¿Cómo la conocemos? Está escrita. Ahora, tenemos que recordar que la fe es un regalo de Dios. No surge de forma natural en nuestro corazón. Nosotros naturalmente no tenemos fe. De pronto tenemos fe, como dicen quienes manejan la cultura positiva o la mente positiva, tenemos fe en que tenemos potencial de hacer cosas y nos tenemos fe a nosotros mismos, pero no se refiere a ese tipo de fe. La fe de creer en el sacrificio del Señor, en que vino, que murió y que resucitó. Esa fe solamente la da el Señor. Es un don otorgado por el Espíritu Santo. Efesios 2:8, la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Entonces, no depende de nuestras propias obras ni de nuestros esfuerzos, sino más bien de entender la maravillosa obra de Dios en nosotros. También su palabra nos da sabiduría y dirección en la vida diaria. Podríamos recordar, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y a los jóvenes, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor, a su ley. Nos equipa para compartir el Evangelio. A veces creemos que, bueno, soy tímido, no tengo la habilidad de relacionarme con las personas. Una primera manera, pues ya lo sabemos que es a través de nuestro testimonio, ¿cierto? Una imagen vale más
que 1000 palabras. Sin embargo, también deberíamos conocer formas sencillas de compartir el Evangelio. Por ejemplo, la epístola del apóstol Pablo a los romanos dice muy claramente, versículos como el 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos vamos a encontrar personas que moralmente se creen buenas, que dicen, yo no he hecho esto y aquello, yo doy, hago esto y esto. Y aquí la palabra nos recuerda que nos confronta con nuestro propio pecado y nos recuerda que nadie hay justo, que cada uno busca lo suyo. Sin embargo, también nos habla de que la palabra nos libera. Así que no dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Lo sigue diciendo ahí en Romanos 6, el versículo 17. Versículo 13, ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir, así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Qué maravillosa libertad nos da el Señor cuando a través de su Espíritu Santo nos da el poder para salir de ese estado de muerte espiritual, en el cual nos regocijábamos, en el cual no teníamos ningún cargo de conciencia. ¿Y cómo llegó esa profunda convicción, ese arrepentimiento algún día? A través de su gracia. Y Él es quien nos redarguye y su palabra nos redarguye y nos permite salir de la esclavitud. Trabajo en un colegio y desafortunadamente ustedes saben el daño que están haciendo las drogas, y no solamente las drogas, sino una cantidad de cosas que a los jóvenes les parece que eso está de moda y hay que hacerlo. Y empiezan así curioseando y terminan muy mal, sus vidas totalmente deterioradas. Pero uno dice, eso le pasa a los jóvenes. No, también le está pasando a la humanidad como tal. Siguen siendo esclavos del pecado y llevan en sus propios cuerpos, llevan en sus familias las consecuencias de ese pecado. Qué hermosa libertad la que nos da el Señor y a través de su palabra para hacer lo bueno, para hacer lo justo, para hacer lo que es de buen nombre. ¿Y cómo llega esa transformación? Romanos 12, dice el versículo 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nuestro cuerpo tiene limitaciones, nuestro cuerpo tiene cansancio, tiene deseos, tiene pasiones, y muchas veces nuestro cuerpo, si no lo disciplinamos, también es un obstáculo, es una carga para que podamos acercarnos al Señor. Es difícil ser disciplinado. Si se nos dificulta a veces ser disciplinados con una dieta o con un ejercicio o con unos hábitos, cuánto más difícil es ser disciplinados también a la hora de dejar a un lado aquellas cosas que nos hacen daño. Pero el Evangelio de Dios nos promete libertad. Su verdad nos promete libertad. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es conformarse a este siglo? Este siglo, este momento de la humanidad, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. La moral depende de la costumbre. Si la gente acostumbra a hacerlo, no es malo. Si las sociedades van evolucionando y dicen, antes el aborto era penalizado, ahora ya no es penalizado, no es malo, es su cuerpo, es su libertad. Si otras conductas antes se veían como muy inmorales, hoy en día no se ven como inmorales. Entonces nuestra sociedad nos está cada día bombardeando a través de los medios de comunicación, a través de los medios de información masiva, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que nos permite recordar la palabra, que no nos conformemos a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién nos renueva el entendimiento? ¿Quién nos da la mente de Cristo? ¿Quién nos produce unos pensamientos diferentes a la moralidad que se está planteando? La lectura de la palabra. Y así comprobaremos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, esta parte es un poco dolorosa. Otra razón por la cual nosotros debemos estudiar, memorizar y aplicar la palabra, porque nos corrige y nos hace crecer espiritualmente. Todos recordamos la epístola, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde dice los versículos 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, si uno pudiera hacer una especie de balance económico de cuánto vale enseñarle a un hijo a ser sabio, uno podría pensar que lo puede enviar a la mejor universidad del país, la más cara, o el colegio bilingüe en Bogotá, que vale 5 millones de pesos la mensualidad para la secundaria. Aún así, la palabra del Señor puede ser mucho más útil que tenerlo en la universidad más prestigiosa, porque nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia, lo cual no se está haciendo normalmente en ninguna comunidad educativa, y nos prepara para toda buena obra. Nos transforma, otra razón por la cual nosotros debemos estudiar y memorizar la palabra. Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más constante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, la palabra nos recuerda que nosotros no estamos siendo juzgados por el mundo, porque podríamos ser ante los ojos del mundo personas moralmente buenas. Pero aquí dice que toda cosa creada será manifestada en su presencia y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, desde niños nos han dicho, mire, usted debe hacer esto, y no debe hacer esto y esto y esto. Nos dicen lo que debemos hacer y nos prohíben. ¿Qué nos dice la palabra? Usted ya no necesita un policía detrás, un maestro, un papá. Usted necesita entender que hay alguien que lo está observando día y noche. Esa autoridad, esa palabra nos permite pasar por los años con la seguridad de que yo no estoy siendo como soy porque me están mirando, sino porque, como dijo el salmista David, Señor, contra ti es que he pecado. No le hice daño solamente a Betsabé, no le hice daño a mi familia, es contra ti que he pecado. Bueno, entonces, pero lo hermoso también de este capítulo de Hebreos es que dice, Jesús, tenemos que presentarnos ante Él y todos los días estamos siendo presentados delante de Él, pero tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y vamos a retener nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, aquí nos vuelve a recordar que en medio de todas las tribulaciones, en medio de todas esas tentaciones, Dios nos conoce y sabe por lo que estamos pasando. Porque dice, Dios se hizo como nosotros, hombre de carne y hueso, y sabe lo que nos pasa. Y aún así, entonces, Él nos
nos permite entrar en su presencia. Y una última razón para memorizarla es porque es un mandato. Dice en Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Esa parte sí es la que podría ser mal interpretada. Cuando se piensa que todo te saldrá bien, pero en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús diciendo, bienaventurados, felices cuando los persigan por mi causa, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran. Esa parte pareciera que no la estaba considerando ahí el Señor, pero no, su palabra es completa. Sí somos testigos de que la sabiduría del Señor actuando en nuestras vidas nos permite ser prudentes, tomar buenas decisiones, pero no nos evita que tengamos dificultades, que nos enfermemos, incluso que nos persigan por decir la verdad. Entonces, sin embargo, la promesa está ahí, pero nos está pidiendo, mire, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ustedes recuerdan el contexto es, se muere Moisés, ahora usted tiene que seguir adelante con este pueblo en medio de la tierra prometida, pero antes de esa tierra prometida hay que hacer una cantidad de acciones. Yo estaré contigo. Y para él era muy difícil, yo creo que tenía desvelos acerca de cómo iba a dirigir un pueblo que además era terco y necio y que había demostrado que era muy difícil de conducir. No digo que era peor que el colombiano, pero en la historia del pueblo de Israel vemos muchas veces que este pueblo era un pueblo rebelde y necio. Entonces, mis hermanos, hasta ahí concluimos por hoy. Les he recordado lo maravilloso de conocer, de meditar, de memorizar la palabra de Dios. Solamente les recuerdo los obstáculos que podríamos colocarle. Primero, tengo mala memoria. Creo que ese ahí fue donde yo levanté la mano. A mí me es difícil memorizar, incluso los nombres. Me sé mi número de cédula, mi teléfono y mi dirección, y mis hijos. Como cosa curiosa, todos nacieron un día 17 porque tal vez el Señor sabía que si no, no me acuerdo de los días en que cumplen años. Pero qué hermoso saber que la memoria no es un obstáculo para aprendernos la palabra, su palabra. Que me falta tiempo, tampoco. Somos conscientes que podemos administrar mejor el tiempo. No saco tiempo para comer. ¿Por qué no puedo sacar tiempo también para alimentarme espiritualmente? Me falta disciplina. Es cierto, somos indisciplinados, pero entonces no empiece por tratar de aprender y comprender todo el libro de Apocalipsis, empiece por versículos sencillos que le hayan impactado. No tengo motivación, de verdad. Hay un libro que se llama No quiero acercarme, Señor, de John Piper. Bueno, ese no es el título exacto, pero es lo que yo entendí, es que me cuesta trabajo sacar tiempo para estar en una comunión contigo. Y uno podría pensar, los pastores, los líderes, quienes tienen más tiempo, yo tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que producir y llego cansado. Sin embargo, el Espíritu Santo nos dice que nos va a dar también el poder y la disciplina para no hacerlo en nuestras fuerzas, sino para buscar cómo seguir dependiendo de Él. Ahora, la más grande excusa es que tenemos dependencia y distracción de la tecnología. No entraríamos aquí en una discusión sobre si es malo ver un partido, una película o una novela. No es ese el propósito. Pero así como el mundo nos entretiene, qué hermoso cuando uno pueda encontrar en la palabra que es mucho más exquisito y es mucho más útil conocer la palabra del Señor que mirar el partido de Barcelona y el Real Madrid, que no es, creo yo, no es malo verlo. Pero después de que gane o pierda uno de esos equipos, ¿qué quedó en su vida? Eso es lo que
llena su vida. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Que no saquemos excusas, que las consideramos obstáculos. Mis hermanos, entonces, para una segunda oportunidad, podríamos compartir algunas pequeñas maneras, unas claves, unos enfoques, unos métodos para memorizar la palabra. Obviamente, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y una serie de versículos y pasajes que deberían estar presentes siempre en nuestra memoria para poder vivir de acuerdo con su voluntad. Vamos a orar para ser despedidos. Oremos. Señor, qué mañana tan especial. Muchas gracias inicialmente por esa prédica que nos recuerda que debemos tener un corazón agradecido. Y es tu palabra la que nos enseña a valorar todo lo que has hecho por nosotros y a ser agradecidos. Gracias también por la escuela dominical que nos recuerda la importancia de sumergirnos en tu palabra, de memorizarla, de ponerla en práctica día a día en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que ante este mundo tan caído podamos sacar la bandera de tu palabra, Señor, podamos vestirnos con la armadura de tu palabra y salir victoriosos. Muchas gracias por la Biblia y en esta semana que inicia, acompáñanos, Señor, en el día a día, para poder ser no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.